Muy buenos días con todos, muchachos. Bienvenidos a esta sesión de clase el día de hoy. Continuando pues con nuestra programación, nos toca hablar del tema de inferencias lógicas, también conocido en algunos casos como implicaciones lógicas. Bien, vamos a comenzar brevemente hablando de qué cosa es un razonamiento. Las inferencias tienen mucho que ver con los razonamientos, pero no significan lo mismo. No es lo mismo una inferencia que un razonamiento, ¿ok? No son lo mismo. A ver, ¿qué cosa es un razonamiento? Bueno, muchachos, el razonamiento es la tercera forma del pensamiento. Y el razonamiento, al ser la tercera forma del pensamiento, es la forma más compleja de un pensamiento. El razonamiento está conformado tanto por premisas como por conclusión. Cuando ustedes, por ejemplo, déjenme por acá colocar algo. Por ejemplo, ustedes tengan premisa número 1, P que implica a Q. Premisa número 2, P y R. Y conclusión, Q y R. Vamos nosotros a decir que esto es un razonamiento. ¿Saben por qué esto es un razonamiento? Porque está conformado por premisas. ¿Quiénes son las premisas? Las premisas son estos dos de acá. Está conformado por premisas. Y también tiene conclusión. Por eso se caracteriza un razonamiento, por tener premisa y conclusión o premisas y conclusión. Si tú encuentras por ahí un argumento, un pequeño argumento en el cual solamente existen premisas, y no tiene conclusión, así como el que estoy colocando ahí en la segunda parte, eso no es un razonamiento. Todavía no es un razonamiento. Porque le hace falta algo, le hace falta la conclusión para hacer un razonamiento. Entonces, no te olvides que un razonamiento siempre tiene que estar conformado tanto por premisas como por conclusión. Por los dos tiene que estar conformado. Si solamente tiene premisas, no es un razonamiento, ¿ya? Si solamente tiene premisas, como en el último caso de acá, que solo tiene premisas, pero no tiene conclusión, esto de acá más adelante vamos a ver que se llama inferencia. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar que no es lo mismo razonamiento que inferencia. Muy bien. ¿Por cuántas premisas puede estar conformado un razonamiento? O sea, ¿cuánto debe ser el número de premisas que tiene un razonamiento? Un razonamiento puede estar conformado por una sola premisa, conocidos como razonamientos inmediatos, o conformado por dos o más premisas, conocidos como razonamientos mediatos. ¿Ok? O sea, tú puedes tener una sola premisa y de esta única premisa derivar en una conclusión. O quizás puedes tener dos o más premisas y de estas premisas derivamos en una conclusión. Entonces, ¿cuál es el número mínimo de premisas en un razonamiento? Una. Ese es el número mínimo de premisas, ¿ya? Y el número máximo de premisas, infinidad de premisas. Un razonamiento puede tener infinidad de premisas. ¿Para qué nosotros vamos a estudiar razonamientos? Vamos a estudiar para determinar la validez de estos razonamientos. ¿Y cómo se determina la validez de un razonamiento? A través del uso de las reglas de inferencia. Existen reglas. Por ejemplo, yo coloqué hace rato una inferencia. Coloqué hace un momento una inferencia. Ya sabemos por qué esto es una inferencia, porque no tiene conclusión. Ya no tiene conclusión, por eso es una inferencia. Entonces nosotros vamos a estudiar el día de hoy cuáles son las reglas que permiten hacer válido esta inferencia. Es decir, vamos a estudiar reglas que se van a aplicar acá a estas premisas. A estas premisas yo le voy a aplicar una regla y voy a obtener una conclusión. Así. Y si he aplicado correctamente la regla, la conclusión obviamente vendría de las premisas y esto haría que todo mi razonamiento sea válido, todo el razonamiento. Entonces, la validez de un razonamiento está determinado por el uso de las reglas de inferencia. Si tú usas correctamente las reglas, es decir, si tú sigues las reglas, sí, quiero seguir las reglas. No, no quiero seguir las reglas. Si tú dices sí, voy a seguir las reglas, obviamente tu razonamiento será válido o correcto. Si tú me dices, no, no voy a seguir las reglas.
tu razonamiento será inválido o incorrecto. Todo va a depender del uso de las reglas, muchachos. Todo va a depender del uso de las reglas. Si nosotros seguimos adecuadamente las reglas, obviamente será válido, pues, ¿no? Si nosotros no seguimos adecuadamente las reglas, será inválido. Muy bien, no se olviden de esto, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo se presentan las preguntas de razonamientos en un examen de admisión? De dos maneras. De una forma argumentativa verbal o con una forma argumentativa formal. De esas dos maneras se presenta un razonamiento dentro de un examen de admisión. La forma argumentativa verbal es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque viene, en este caso, el argumento está viniendo para formalizar. Viene para que tú lo formalices. ¿Ya? Viene para formalizar. En cambio, la forma argumentativa formal, ya su nombre lo dice, viene formalizado. ¿Ok? Acá tenemos razonamientos para formalizar, ¿lo ves? Y acá tenemos razonamientos formalizados. Entonces, de estas dos maneras se puede presentar una pregunta de examen de admisión. Si ustedes se fijan en su práctica que tenemos para el día de hoy, su práctica está conformada por dos grupos. Aquellos razonamientos que son para formalizar y aquellos razonamientos que están formalizados. Entonces, dos grupos tenemos dentro de la práctica, ¿ya? No se vayan a olvidar, de esta manera nada más es como vienen los razonamientos, ¿ok? Para formalizar y ya vienen formalizados. Muy bien, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Nosotros, bueno, vamos a trabajar acá de dos maneras. Vamos a trabajar de manera vertical, a través de una estructura vertical, y aquí abajo vamos a trabajarlo de manera horizontal, a través de una estructura horizontal o lineal. Nosotros generalmente, pues, todos los tipos de razonamientos que tengamos, lo trabajamos de manera vertical, de arriba hacia abajo. Así, mira. Premisa 1, premisa 2, premisa 3 y así, hacia abajo, ¿no? Colocamos las premisas una debajo de la otra. Y la conclusión, obviamente, pues, las premisas, la conclusión y, obviamente, la regla, la aplicación de las reglas. A las premisas se les conoce como el conocimiento inicial de un razonamiento. A la conclusión se le conoce como el conocimiento final o inferido de un razonamiento. Y esto de acá sería la aplicación de las reglas, ¿ok? La aplicación de las reglas. ¿Qué cosa es la aplicación de las reglas? Nosotros vamos a volver a aprender, vamos a hablar de las reglas. Más adelante te voy a hablar del uso de las reglas. Vamos a tener que aprender las reglas para aplicar al conjunto de premisas y obtener la conclusión. ¿Ok? Vamos a aprendernos reglas para aplicarle al conjunto de premisas y obtener la conclusión. Una vez vino en una pregunta de admisión algo sencillo para esto. Decía, el conocimiento inicial de todo razonamiento está dado en la clave, obviamente era premisas. Ahí está dado el conocimiento inicial en las premisas. El conocimiento final o inferido en la conclusión. El conocimiento fundamentador en la aplicación de las reglas. Bien, esa es una estructura vertical donde colocamos una premisa debajo de la otra. Y la estructura horizontal que tiene que ver o está totalmente relacionada con formalizar. Cuando tú tienes que formalizar. Ahí tenemos la estructura horizontal. ¿Lo ves? Cuando nosotros hablamos de una estructura horizontal, el conector que separa a las premisas es un conjuntor. Un conjuntor. Ese es el conector que separa las premisas. Un conjuntor, una I, una I. Muchas veces como un pero, un aunque, un además, un también, el punto quizás en algunos casos. Pero ¿cómo te das cuenta tú que ahí termina la premisa? Porque encuentras un conjuntor. De esa manera tú te das cuenta que ahí ha terminado la premisa y que viene otra nueva premisa, ¿ya? Y obviamente la conclusión por este lado, ¿ya? Por este motivo que tiene una flechita acá que tú ves uniendo a premisas con conclusión una flechita, por este motivo es que a veces lo llaman implicaciones lógicas. ¿Ya? Por ese motivo a veces lo llaman implicaciones lógicas. ¿Por qué? Porque a través de un conjunto de premisas voy a obtener una conclusión, voy a llegar a una conclusión, por ese motivo, ¿ok?
Bien, muchachos, en la primera diapositiva nosotros hablamos de qué cosa era un razonamiento, cuántas premisas tenía un razonamiento y por qué estudiamos las reglas dentro de un razonamiento. En la segunda hablamos de los tipos de preguntas que pueden venir en un examen respecto a los razonamientos. Y en esta tercera estamos hablando de la estructura de un razonamiento. Cómo es que se trabaja un razonamiento. Entonces, a ver, tal vez hay alguna pregunta hasta acá o todo bien. A ver qué dicen en el chat. Confírmenme en el chat o si utilizan el audio mejor. ¿Todo bien? Listo. Bueno, agradecemos a aquellas personas que nos han confirmado por el chat. 10 personitas, me da gusto. 10 personitas que han entendido. Chévere, muchachos, gracias. Las otras 58 personas están haciendo otra cosa. Continuemos, vamos a ver, continuemos, sigamos, ¿ya? Bueno, hablando de esto, de todo esto, hablando de todo esto, ya vamos a lo que realmente nos importa, lo que realmente nos interesa, que son las reglas, ¿ya? Esto es lo que nos interesa, las reglas de inferencia. ¿Cuáles son estas reglas y cómo es que se aplican a un conjunto de premisas? Vamos a comenzar a hablar de las inferencias mediatas, ¿ya? Las inferencias mediatas son aquellas que están conformadas por dos o más premisas, ¿cierto? Las inferencias mediatas son aquellas que están conformadas por dos o más premisas, ¿ok? Muchachos, por favor, presten atención a lo que estamos haciendo, ¿ya? Hay personas que están en la sala de espera, yo lo sé, yo lo veo, de hecho, pero que se acumulen, pues, ya, por tardones, ya son las 8:10 de la mañana, ¿ya? Son las 8:10 de la mañana, ya, pues no se pasen, o sea, también tienen que ser puntuales, pues 8:10 ya. Preocúpate por ingresar tú, estudia, presta atención a lo que estamos haciendo. Yo voy a admitir el ingreso a todos, ¿ya? A todos admito el ingreso. Así que presten atención, por favor. Profesor, una sola conclusión, así es. Siempre vamos a obtener una sola conclusión, ¿ya? Siempre una sola conclusión. Siempre se va a obtener una sola conclusión, ¿ok? Siempre. Vamos a comenzar a hablar de las reglas de inferencia, ¿ok? Las reglas de inferencia que nosotros tenemos dentro de la lógica son inferencias mediatas o inferencias inmediatas. Mediatas cuando tienen dos o más premisas, ¿ok? No confundamos premisas con conclusión. Mediatas cuando tienen dos o más premisas. Y dentro de las inferencias mediatas, vamos a estudiar, muchachos, nosotros, a 4 inferencias. Vamos a estudiar los modelos inferenciales o también conocidos como los modos, ¿ya? Modelos inferenciales también conocidos como los modos. Y también vamos a estudiar el silogismo hipotético puro, silogismo hipotético puro, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Silogismo hipotético puro. Luego vamos a estudiar la transitividad simétrica. Simétrica. Y finalmente, la conjunción. ¿Ok? Finalmente vamos a estudiar la conjunción. Listo. Estos 4 modelos, estas 4 reglas las vamos a estudiar en este momento, ¿ya? Pero vamos a comenzar con la de acá. Vamos a comenzar con los modelos inferenciales, con los modos, ¿ok? Vamos a empezar con los modos. Y dentro del grupo de los modos, tenemos 4 modos, los cuales son el ponendo-ponens, el tolendo-tolens, el ponendo-tolens y el tolendo-ponens. 4 modelos inferenciales. ¿Qué significa ponendo? Afirmo. ¿Qué significa tolendo? Negando. El ponendo-ponens es el llamado afirmando-afirmo
el tolendo tolens, el negando niego, el ponendo tolens, el afirmando niego, y el tolendo ponens, el negando afirmo, ¿ok? Antes de hablar de cada uno de ellos, de decir qué nos menciona la regla de cada uno de ellos, vamos a aprender algo que necesitamos tener en cuenta antes de aplicar las reglas de los modos, ¿ok? O sea, hay un antes de los modos. ¿Qué tenemos que tener? Nosotros debemos tener en cuenta algo. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta solo para el uso de los modos, ojo, solo para el uso de los modos, lo siguiente. En primer lugar, la jerarquía de los conectores. Ya te mencioné que nosotros vamos a colocar una premisa debajo de la otra, ¿correcto? Así ve, una premisa debajo de la otra. Entonces, en estas premisas debe existir una jerarquía de conectores. En la premisa mayor, es decir, ¿cuál es la premisa mayor? La de arriba. La de arriba es la premisa mayor. En la premisa mayor debe estar el conector con más jerarquía de todos. En la premisa mayor debe estar el conector con más jerarquía de todos. ¿Y cuál es la jerarquía de los conectores? Mira, la bicondicional tiene la mayor jerarquía de todos. Luego le sigue la O fuerte. Luego le siguen los condicionales. Luego la O y finalmente la I. Quien tiene más jerarquía es la bicondicional. Quien tiene menos jerarquía es la I. Entonces, si tú tienes una bicondicional con una O, ¿a quién vas a colocar arriba como premisa mayor? A la bicondicional. ¿Por qué? Porque tiene más jerarquía, ¿ok? Pregunta para ustedes. Si tengo una O con una I, ¿a quién voy a colocar arriba? Preguntita, muchachos. La Si tengo O. una O con La una O. I, ¿a quién voy a colocar arriba? A la O, correcto, así es. ¿Ok? A la O. A él lo voy a colocar en la parte de arriba. ¿Ok? A la O. Muy bien. Y segunda pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, una O fuerte con una condicional, sea cual sea de las dos, ¿a quién voy a colocar arriba? A la O fuerte. A la O fuerte. ¿A quién se coloca arriba? Si yo tengo una O fuerte o una condicional, ¿no? Digamos una O fuerte con un implicador. ¿A quién colocamos arriba? A la O Jerarquía de conectores. ¿A quién La O colocamos fuerte. arriba? A la O fuerte, exacto, muy bien, a la O fuerte. Si yo tengo una bicondicional con una condicional, arriba va la bicondicional, ¿ok? Si yo tengo un implicador con una O, arriba va la implicación, ¿ok? Esa es la jerarquía de los conectores. El conector de mayor jerarquía siempre va en la parte de arriba. Ojo, solamente para los modos, ¿ok? Solamente para los modos, para los 4 modos que vamos a ver. Y segundo punto a tener en cuenta es que la premisa menor siempre debe ser una I o una O. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, también debemos tener en cuenta. La premisa menor siempre debe ser una I o una O. Por ejemplo, P o fuerte Q arriba y abajo P y R. Esto se puede trabajar. ¿Por qué? La O fuerte tiene más jerarquía y está arriba, y en la parte de abajo hay una I. O sea, siempre debe haber o una O o una I. Una I o una O. En este caso abajo está una I, así que sí podemos trabajarlo de esa manera. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos P que implica a Q y acá colocamos, por ejemplo, P o negación de R, así de esta manera. Colocamos así de esta manera. Abajo hay una O, ¿lo ven? Abajo hay una O. El conector de más jerarquía es un implicador y abajo hay una O. ¿Sí se puede trabajar? Claro que sí, porque dice que en la premisa menor siempre debe haber una I o una O, ¿ok? Siempre debe haber una I o una O. Bien, entonces, primero la jerarquía de los conectores y luego verificar que en la premisa menor siempre vaya una I o una O, ¿correcto? Muchachos, lo que estamos viendo es aplicado para 2 o 3 o 4 o 5, 6, 7, 8, 9 mil, 2,000, 5,000, 10,000 premisas, si tú quieres. Lo que pasa es que para que tú lo entiendas, estoy utilizando 2 premisas nada más. ¿Para qué voy a utilizar 5 premisas? Acá dice, inferencias mediatas. Presten atención, pues muchachos. Inferencias mediatas tienen 2 o más premisas, 2 o más premisas, ¿ya? Entonces, por acá tenemos la jerarquía de los conectores. Ahí está la jerarquía de los conectores. Y por acá abajo tenemos que en la premisa menor siempre va una I o una O, siempre. Entonces, vamos a tener por acá un pequeño ejemplo. Ahí, miren.
El conector de más jerarquía acá es la bicondicional, por ese motivo va en la parte de arriba. ¿Ya? La bicondicional, por ese motivo va en la parte de arriba. Y la O tiene que ir en la parte de abajo. Y ahora sí podemos trabajarlos. Acá, ¿está correcto el ordenamiento de sus conectores? ¿Está correcto el orden de sus conectores? No. 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 No, no, obviamente. El primero tiene que ser una O fuerte y luego de la O fuerte tiene que ser una O, ¿no? Y luego la I. Ahora sí están ordenados sus conectores. ¿Lo ven? Ahí hay tres premisas para aquella persona que preguntó. ¿ve? Hay tres premisas. Estamos haciendo el ordenamiento de los conectores. Acá, ¿se puede trabajar así, de esta manera? ¿Está bien el orden de los conectores? No. No, tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar de lugar, ¿no? En la parte de arriba la O fuerte y abajo la implicación. Pero ahora, podemos trabajarlo así también. ¿Qué decía el segundo punto? Termina en O fuerte Termina o... O I. Claro, que la parte de abajo debe estar conformada por una O por una I, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una O, miren, en la parte de abajo. Ahora sí lo hemos cambiado, porque le hemos hecho la definición del implicador, ¿no? Y en la parte de abajo ya tenemos una O, ¿ya? Ya tenemos una O en la parte de abajo, ¿bien? Y por último, tenemos acá que ordenarlo primero esto, ¿no? Hay que ordenarlo, colocamos en la parte de arriba una bicondicional, luego un implicador y finalmente una O débil, ¿no? Bicondicional, implicador y una O débil. Entonces ya lo hemos ordenado. Profesor, pero en la parte de abajo acá lo cambiamos por definición, no hay necesidad porque acá tenemos una O. Así que no hay necesidad de cambiarlo, ¿ok? Solamente tenemos que fijarnos que la premisa menor, que una de las premisas tenga una I o tenga una O, ¿ok? No se olviden entonces de esas dos cositas a tener en cuenta para solamente los modos. Muy bien, vamos a hablar de la regla de los modos. A ver, primera regla de los modos. El primer modo que mencionamos fue el modelo inferencial del ponendo-ponens, ¿ok? El primer modelo que hablamos fue el modelo inferencial del ponendo-ponens. El ponendo-ponens, primer lugar, muchachos, tienen que aprenderse con qué conectores trabaja. Trabaja con la bicondicional y con el implicador. Trabaja con la bicondicional y con el implicador, ¿ok? Cuando tú veas que hay una bicondicional, la bicondicional elimina en cualquier sentido. En cualquier sentido. ¿Ok? La bicondicional. La bicondicional. En cambio, si tú encuentras un implicador, debe cumplir con este sentido de eliminación, mira. Debe tener una pistolita apuntando hacia allá, hacia donde te indica la flechita, mira, hacia allá, en el ponendo-ponens. Y acá, en esta parte acá adentro, van a colocarse las variables que se van a eliminar. Por ejemplo, la variable A con la variable A. Por ejemplo, la variable B con la variable B. Las variables que se van a eliminar van a colocarse en ese espacio. Por ejemplo, la variable C con C, tal vez, no lo sé. Pero jamás vas a encontrar un A y un B acá. Pues no, ellos dos no se van a eliminar, así que ellos dos no pueden estar acá. Acá solamente se colocan las variables que se van a eliminar. Así ven, esas variables se van a eliminar y esas se colocan ahí, ¿ok? Entonces no te olvides, la bicondicional elimina en cualquier sentido y el implicador elimina en este sentido en específico. ¿Qué es lo que hace el modelo inferencial del ponendo-ponens? Elimina las variables con signo igual, o sea, las variables que son iguales en signo, y lo deja igual, o sea, te queda igual. Elimina las iguales y queda igual. Elimina las iguales y queda igual. ¿Cómo así? Mira, ve. ¿Te das cuenta que acá tenemos un implicador? Y cuando nosotros tenemos un implicador, tenemos que sacar una pistolita hacia allá. Y te fijas que acá están las variables que se van a eliminar, mira. ¿Lo ves? Ahora, dime, ¿cuál es la regla del ponendo-ponens? Nos dice que eliminemos a las iguales y nos queda igual. Yo te voy a hacer una pregunta simple. ¿Ellos dos son iguales? ¿Tienen igual signo o no son iguales? P y el P de acá. ¿Son iguales o no son iguales? Hola, hola, ¿ya se durmieron todos? Ellos dos son iguales, ¿ok? Ellos dos son iguales. No se preocupen, muchachos. Ya estoy acostumbrado a que no participen, ya. No se preocupen. Ya, son iguales, se eliminan los iguales, ¿ok? Se eliminan los iguales y el de arriba queda igual.
Se eliminan acá los iguales y el de arriba queda igual. ¿Ok? Aquí abajo también tengo una flechita. Saco la pistolita en esa dirección hacia allá. Y veo que ellos dos son iguales. Entonces, ¿son iguales? Sí, se eliminan a los iguales. La de arriba te queda igual. ¿Lo ven? Y en este caso, pues aparte, abajo tengo algo, mírame. ¿Lo ves? Lo que tienes abajo te acompaña. Igualito, se coloca nada más, ¿ok? En las bicondicionales no hay sentido para eliminarlo. Elimina en cualquier sentido. Simplemente tienes que seguir la regla. Elimina los iguales y la de arriba queda igual. Elimina los iguales, la de arriba queda igual. Y lo que tienes abajo, si es que tuvieras algo abajo, lo que tienes abajo te acompaña. ¿Lo ves? Siguiente. Acá. Se eliminan los iguales, el de arriba me queda igual y lo que tienes abajo me acompaña. Ahí está. Ese es el modelo inferencial del ponendo ponens, ¿ok? Elimina los iguales y la de arriba me queda igual. Si tienes algo en la parte de abajo, lo copias tal y como está, porque lo que tienes abajo solamente te acompaña. Y una cosita más, no importa el orden de la conclusión. No importa el orden de la conclusión. Listo. Ahora vamos con el siguiente modelo inferencial, el Toledo-Tollens. El Toledo-Tollens también trabaja con los conectores de la bicondicional y con el implicador. Y recordemos una vez más que si tenemos a la bicondicional no importa el sentido. No importa el sentido de eliminación, ¿no? Puede eliminar en cualquier sentido. En cambio, el implicador ahora en el Toledo-Tollens se elimina hacia el otro sentido, hacia el otro lado, hacia allá. La pistolita hacia el otro sentido. Ya sentido contrario del ponendo ponens. Y recordemos que acá van a colocarse las variables que se van a eliminar. Ya en este espacio así grande se colocan las variables que se van a eliminar. Acá tengo un implicador, una flechita. Ahí está mi pistolita. ¿Elimino las iguales? No. ¿Qué es lo que me dice la regla? La regla dice que eliminemos a los diferentes, a las variables con signo diferente. Y nos va a quedar diferente. Eliminamos las variables con signo diferente, eliminamos las variables con signo diferente, y la de arriba también nos queda diferente. ¿Lo ven? En el siguiente acabe, pistolita hacia el otro lado. Eliminamos las diferentes, y la de arriba nos queda diferente. En la bicondicional no importa el sentido de eliminación. Eliminamos a las diferentes y la de arriba nos queda diferente. Ahí está, nos está quedando diferente. Arriba estaba negada y acá estaba afirmada. ¿Ya? ¿Eliminamos las iguales? No, eliminamos las diferentes. Eliminamos las diferentes y la de arriba nos queda diferente. Acá, pistolita. Eliminamos las diferentes y la de arriba nos queda diferente. ¿Lo ves? Y lo que tenemos abajo, si tú tienes algo abajo, te acompaña. Lo que tienes abajo te acompaña, no lo olvides, siempre te va a acompañar. Elimina los diferentes y la de arriba te queda diferente. Lo que tú tienes abajo te acompaña. Lo que tienes abajo te acompaña. Siguiente, eliminamos los diferentes. La de arriba también queda diferente y lo que tienes abajo te acompaña. Te acompaña. ¿Lo ves? Eliminamos los diferentes, la de arriba queda diferente y lo que tienes abajo te acompaña. Ese es el modelo inferencial conocido como el Toledo-Tollens, ¿ok? Conocido como el Toledo-Tollens.
Entonces, ambos trabajan con la bicondicional y el implicador. Ambos trabajan con la bicondicional y el implicador. Tanto el ponendo ponens como el tolendo tolens, ¿ok? El ponendo ponens elimina las iguales y te queda igual. El tolendo tolens elimina los diferentes y te queda diferente. Mucho cuidado con el sentido de eliminación de la pistolita. Mucho cuidado con el sentido de eliminación de la pistolita. Y ahora vamos a hablar del siguiente modo, que es el tolendo ponens. En este caso, ¿cuáles son sus conectores? La O fuerte y la O, conectores para el tolendo ponens, ¿ya? Tolendo ponens, la O fuerte y la O, esos son sus conectores. ¿Cuáles son las reglas? La regla es que el tolendo ponens elimina los diferentes y hace que te quede igual. Solo para estos conectores, ¿ah? Para la O fuerte y para la O, ¿ok? O fuerte y la O. Elimina los diferentes y te queda igual. Entonces acá, miren lo que hacemos. Ellos dos son diferentes, sí. Eliminamos los diferentes y la de arriba te queda igual. Eso. Eliminamos los diferentes y la de arriba te queda igual. Eliminamos los diferentes y la de arriba te queda igual. Eliminamos los diferentes y la de arriba te queda igual. ¿Ves? Y lo que tienes abajo, no te olvides, lo que tienes abajo te acompaña. ¿Ya? Eliminamos los diferentes, la de arriba nos queda igual y lo que tienes abajo te acompaña. Listo. Eliminamos los diferentes, la de arriba te queda igual y lo que tienes abajo te acompaña. Lo que tienes abajo te acompaña. Listo, siempre. Siempre lo que tenemos en la parte de abajo nos acompaña, siempre. Ese es el modelo inferencial del tolendo ponens, ¿ya? Del tolendo ponens. Elimina los diferentes y te queda igual para los conectores de la O fuerte y la O. Profe, ¿importa el sentido acá? No, no importa el sentido. Acá no hay pistolitas. No importa el sentido, ¿ok? Y la conclusión tampoco importa el orden. Este es el tolendo ponens. Tolendo ponens. Y el último modelo inferencial es el ponendo tolens. El ponendo tolens solamente trabaja con la O fuerte. Únicamente trabaja con la O fuerte. ¿Ok? Solo con la O fuerte. ¿Y cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Elimina las iguales y hace que te quede diferente. ¿Ok? Elimina las iguales y hace que te quede diferente. Entonces, vamos a eliminar a las iguales. Elimina las iguales y la de arriba me queda diferente. Elimina las iguales y la de arriba te queda diferente. Elimina las iguales y la de arriba te queda diferente. Ahí está. Elimina las iguales y la de arriba te queda diferente. La de arriba te queda diferente y lo que tienes abajo te acompaña. ¿Ya? Elimina las iguales, la de arriba te queda diferente y lo que tienes abajo te acompaña. Lo que tienes abajo te acompaña. Elimina las iguales, la de arriba te queda diferente y lo que tienes abajo te acompaña. Listo. Esos son los 4 modelos inferenciales, amigos. Esos son los 4 modelos inferenciales, los 4 modos inferenciales, ¿ok? Si existe tal vez alguna duda, estamos para responder las preguntas.
Bien, continuemos con los modos. Ya, hemos terminado entonces con los modelos inferenciales, ¿ok? Ya no vamos a trabajar con modos, ¿cierto? O sea, eso que te mencioné de la jerarquía de los conectores y de que abajo va una I y una O, ya se acabó, ya no entra para esta segunda parte. Ya en esta segunda parte vamos a hablar de otro nuevo modelo inferencial que es el silogismo hipotético puro. El silogismo hipotético puro, ¿para qué conectores trabaja? Muchachos, el silogismo hipotético puro trabaja únicamente para implicadores, solamente para condicionales. Todos tienen que ser implicadores, dice. Todas las premisas tienen que tener implicadores. ¿Lo ven? Todas las premisas tienen implicadores. O sea, todos, ¿ya? Todas las premisas deben tener implicadores. Ese es el silogismo hipotético puro. Nada que una I, una O abajo. No, nada de eso. Todos son implicadores. Profesor, una bicondicional, no. Acá dice que todos tienen que ser implicadores. Esa es la regla. Tú tienes que hacer caso a lo que dice la regla. Muy bien, todos son implicadores. Ese es el conector. ¿Qué más? Eliminan la misma variable, tiene que ser idéntica, tiene que ser igualita, si están afirmadas las dos, si están negadas las dos, pero tienen que ser idénticas, ¿ok? La misma variable en sentido de una diagonal. Entonces, si tú te fijas, ellas dos son la misma variable, ¿no ven? Son la misma variable. Entonces, vamos a eliminar. Eliminamos la misma variable, ¿lo ven? Se elimina la misma variable y entonces, ¿quién sobra en la parte de acá? Miren, en la parte de la izquierda sobra negación de P, por eso se lo coloca en la parte de la izquierda. ¿Quién sobra en la parte de la derecha? R, por eso se le coloca R. Bajamos, ¿lo ves? Las variables que sobran las bajamos. Y como el conector es el implicador, seguimos teniendo un implicador, pues. Sigue el conector siendo el mismo. Acá eliminamos a las iguales, eliminas a la negación de P con la negación de P, así ve. ¿No ves? ¿Quién está en la parte de la izquierda? En la izquierda está R, lo bajas primero. ¿Quién está en la parte de la derecha? Q, lo bajas después. Y obviamente el conector tiene que ser el mismo, pues. Siguiente, ¿a quién vas a eliminar? A la misma variable, negación de B con negación de B. ¿Quién está a la izquierda? Negación de A. Bajas primero negación de A. ¿Quién está en la derecha? La variable C. La bajas después. Y baja el implicador. ¿Lo ves? Baja el implicador, la condicional directa. Siguiente. Se elimina el Q y se elimina el R. ¿Lo ves? La misma variable en sentido de una diagonal. ¿Quién está en la parte de la izquierda? Negación de P. ¿Quién está en la parte de la derecha? S. Y el implicador baja, pues baja. ¿Ya? Hay algunos casos en los cuales nosotros tenemos que recurrir a la contraposición. Si algunos de ustedes se acuerdan, la contraposición es cambiar de lugar las variables y también cambiar el signo. Acá, miren, no está en diagonal y tampoco es la misma variable. Entonces, como no está en diagonal y tampoco es la misma variable, podemos cambiar a la premisa 2 por su contraposición. La contraposición es cambiar de lugar las variables y cambiar el signo. Entonces, al cambiar lugar la variable te quedaría negación de B, que implica la negación de C. Y ahora ya se pueden eliminar. Eliminas a la misma variable en sentido de una diagonal. La que está primero baja primero y la que está después baja después. Y el implicador se mantiene. ¿No ven? En este caso, cuando no tiene el mismo signo y no está en diagonal, se cambia, ¿ok? Se cambia. Pero en este caso, si ustedes ven, sí tiene el mismo signo, pero no está en diagonal. Por eso no es posible. Profesor, ¿y si lo cambiamos de lugar? Si lo cambias de lugar, te quedaría así, mira. La premisa 2 te quedaría R, que implica P. Ahora van a estar en diagonal, pero no van a ser la misma variable, o sea, no se puede. Para hacer contraposición, tienen que afectar los dos, o sea, tiene que ser diferente la variable y no tiene que estar en diagonal para hacer contraposición. Acá debería tener diferente la variable y no estar en diagonal para hacer contraposición, pero sí tienen la misma variable, sí tienen el mismo signo, así que no es posible. Silogismo hipotético puro, ¿importa el orden? Claro que sí. Acá sí importa el orden de la conclusión. Importa el orden de la conclusión.
Acá sí importa a quién bajas primero o a quién bajas después, ¿ok? Acá sí importa. Primero tiene que ser el que está en la parte izquierda, pues, y después al que está en la parte derecha, el que sobra. Primero el que sobra en la parte izquierda y después al que sobra en la parte derecha, ¿ok? Sí importa el orden de la conclusión, sí importa, ¿ya? Ese es el silogismo hipotético puro. Siguiente modelo inferencial. La transitividad simétrica, también llamada simetría. Te voy a enseñar una manera más sencilla para trabajar la simetría. Por favor, quiero que prestes atención. ¿Ya? Préstame atención. A ver, algo chiquito nada más. Miren, la simetría nosotros la vamos a trabajar con O fuertes, con bicondicionales, o con solo bicondicionales, o con solo O fuertes, nada más, ¿ok? Así vamos a trabajar a la simetría, ¿ok? No se olviden. Miren, ve, acá. Dice, según la regla, acá dice que todos tienen que ser bicondicionales, ¿ya? Pero nosotros vamos a cambiar esa regla. Nosotros vamos a decir que pueden ser o fuertes y también bicondicionales. Todos o fuertes, todos bicondicionales o mezclados, como está acá el ejercicio. Lo que ustedes van a hacer primero, muchachos, es contar cuántos negadores tiene. Si es un número impar de negadores, van a colocar una O fuerte en la conclusión. Si es un número par de negadores, van a colocar una bicondicional en la conclusión. Entonces, contemos negadores. A ver, ¿cuántos hay? Mira, 1, 2, 3 y falta 1, el de la O fuerte, 4. Tiene 4 negadores, la O fuerte es un negador. Ya tiene 4 negadores, 1, 2, 3 y el de la O fuerte, 4 negadores. Entonces, 4 es un número par. Colocamos una bicondicional. Y listo. Ahora eliminamos a las variables que se repiten. Ojo, el signo que tengan ya no interesa. El signo que tengan ya no importa. No importa si están negadas o no. No me importa. Solamente eliminamos las variables que se repiten. ¿Y a quién vamos a eliminar? Al R con el R. Al P con el P. ¿Y quién está sobrando? El Q con el S. Y vamos a colocarlos. Recuerda que los signos ya no me importan. Profesor, el Q está negado, el S está negado, no me importa. ¿Ya? Se colocan afirmados abajo. Los signos ya no se toman en cuenta porque ya los conté. Y esa es la conclusión. Otro más. Premisa 1. Negación de A o fuerte negación de B. Premisa 2. C, bicondicional negación de D. Premisa 3. B o fuerte negación de C. Listo. A ver ahora, cuenten muchachos, ¿cuántos negadores hay? ¿Cuántos negadores tiene esa inferencia? 6. 6. 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, entonces se colocará una bicondicional. Y luego eliminas a las variables que se repiten. El B con el B y C con C. Listo. ¿Quién sobra? A con D. Los signos, profe, no me interesan los signos. Solamente se bajan las letras A y D. Listo. Si hubiese sido número impar de negadores, quedaría una O fuerte, ¿no? Entonces vamos a aplicar lo mismo acá, mira. Tenemos un solo negador y eso es una O fuerte. Se elimina el Q con el Q y te quedaría P con R. Ellos dos son lo mismo. Ellos dos son equivalentes, son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo. Acá ve. Cuentas negadores, 1, 2, bicondicional, ¿correcto? Bicondicional. Eliminas al P con el P y te queda el R con el Q. ¿Lo ves? Acá, cuentas negadores, 1, 2, 3, O fuerte. Eliminas al B con el B y te queda el A con el C. Los dos son lo mismo. Acá cuentas 1, O fuerte. Eliminas al Q con el Q, el R con el R y te queda P con S. Acá cuentas 1, 2, bicondicional. Eliminas al B con el B y te queda el A con el C. ¿Lo ves? Acá cuentas 1, 2, 3, O fuerte. Eliminas al P con el P y queda el Q con el R. ¿Lo ven? ¿Ven que es lo mismo? ¿Ven que es equivalente, lo mismo? Cualquiera de ellos es lo mismo.
Entonces vamos a contar negadores. Si el resultado es impar, se coloca una O fuerte. Si el resultado es par, se coloca una bicondicional. Y las variables bajan afirmadas, ¿ya? Bajan afirmadas. No se olviden. Y la última inferencia mediata, la conjunción. Muchachos, la conjunción se aplica cuando no existe relación entre las premisas, es decir, cuando no se puede eliminar una variable. No se puede eliminar una variable. Ahí se aplica la conjunción. Por ejemplo, acá, miren, ¿a quién van a eliminar acá? ¿Al P con el S? ¿Al Q con el S? ¿Al P con el R? ¿Al P con el S? No, no van a eliminar a nadie. Entonces, como no se puede eliminar nadie, ¿qué es lo que se hace? Se unen ambas premisas con una I. Se unen ambas premisas con una I. Igual acá, mira, ¿a quién vamos a eliminar acá? Nadie. Entonces, unimos ambas premisas con una I. ¿Lo ven? Quizás ustedes piensen que acá se va a eliminar al P con el P, pero díganme, ¿qué modelo inferencial? Ya hemos visto los modos. ¿Qué modo elimina con la O? ¿Qué modo elimina con la O? El Toledo Ponens. El Toledo Ponens. Muy bien, el Toledo Ponens, señorita, gracias. Muy bien, me da gusto que algunos copian, toman nota, me da mucho gusto esas personas, ¿ok? Los otros que esperan que lleguen las diapositivas para que recién se pongan a estudiar y no copian, bueno. Muy bien, el Toledo Ponens, pero el Toledo Ponens me dice que elimine los diferentes. La regla del Toledo Ponens es eliminar a los diferentes, y ellos dos no son diferentes, así que no se va a poder eliminar. Entonces, si no se puede eliminar, ¿qué es lo que se hace? Se unen a ambas premisas con una I. Igual en la parte de acá, ¿ve? No puedo eliminar la pistolita. ¿De quién es esa pistolita? Mira, ve. Esa pistolita es del ponendo ponens. Y el ponendo ponens elimina las iguales y ellas dos no son iguales. No puede eliminar. Entonces, si no puede eliminar, unes a ambas premisas con una I. Esa es la conjunción. Esa es la conjunción. ¿Ok? Nada más, esa es la conjunción. Y con eso, muchachos, hemos terminado las inferencias mediatas. Recuerden que las inferencias mediatas son aquellas que se aplican a dos o más premisas. ¿Ok? A dos o más premisas. Inferencias mediatas. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de las inferencias inmediatas. Las inferencias inmediatas son aplicadas a una sola premisa, a una única premisa, unita nada más, una sola premisa. Entonces vamos a ver cuál es la primera inferencia inmediata. La primera inferencia inmediata es la simplificación. ¿Okay? La primera inferencia inmediata es la simplificación. En la simplificación nosotros necesitamos que en la premisa haya una I. Que en la premisa exista una I. ¿Y qué es lo que hace la simplificación? Elimina una de las premisas y se queda con la otra. Es decir, puedes eliminar a esta premisa y quedarte solo con P. O al revés, puedes eliminar esta premisa y quedarte solo con la negación de S. ¿Lo ves? En la parte derecha, puedes eliminar esta premisa y quedarte con negación de B que implica C. O puedes eliminar a todo esto y quedarte con A nada más. ¿Ok? Esa es la simplificación. La simplificación trabaja con una I en la premisa, elimina una parte y se queda con la otra. Elimina una parte y se queda con la otra, eso dependiendo del ejercicio. Siguiente. La inferencia inmediata por adición. La adición ahora trabaja pero agregando, y no en la premisa, sino en la conclusión es donde agrega. Tú puedes agregar cualquier variable, cualquier nuevo factor, el que tú quieras colocar, cualquier nuevo factor, cualquiera, el A, el B, el C, la negación de A, la negación de B, cualquier nuevo factor. Tú puedes agregar cualquier nuevo factor siempre y cuando lo agregues con una O. Siempre y cuando lo agregues con una O. ¿Ya? Si tú lo agregas con una O,
Bacán. Hiciste adición. Ya, hiciste adición. Muy bien. Listo. Esa es la adición, ¿ah? Agregas con una O en la conclusión a cualquier nuevo factor. Acá, por ejemplo, pudiste agregar a P, o pudiste agregar a negación de P, o pudiste agregar a S, cualquier variable en realidad. Cualquier variable tú puedes agregar siempre que sea con una O. Siempre que sea con una O. ¿Ok? Y esos son todos las inferencias que nosotros hemos visto de la lógica proposicional. ¿Alguna pregunta? Pregunta que nos vamos a la práctica. No, profe. Ya. No, ¿Y de profesor. los demás? No, profesor. No, profesor. No, profe. Ya. Vámonos entonces a la práctica, ¿no? Vámonos entonces a la práctica. Ya, vámonos a la práctica. A ver. Vámonos a la práctica. Ya. Muy bien. Vamos avanzando entonces con la práctica. Ya, muchachos. Vamos avanzando entonces con la práctica. A ver, mientras yo abro la práctica, ¿ya? A ver, vayan avanzando con la práctica mientras yo lo abro al toque. Bien, continuamos entonces. Vamos ahora a resolver nuestra práctica, la práctica que tenemos para el día de hoy. Vamos comenzando con el ejercicio número 1. A ver. En este caso, muchachos, nosotros vamos a tener en cuenta el conector. No se olviden, siempre hay que tener en cuenta el conector, ¿ya? Entonces, vamos a colocar por acá, a ver. La premisa número 1. Si ustedes se fijan, la premisa número 1 es un replicador. Entonces, nosotros no podemos trabajar con replicadores. Según lo que hemos visto, los conectores son implicadores. Entonces, ojo por acá con lo que yo voy a hacer. Ojo por acá con algo, mírenme. Ojo con esto. Cuando nosotros tenemos P replicador Q, este replicador yo lo puedo transformar en un implicador. Por ninguna ley de equivalencia, simplemente voy a cambiarlo, voy a voltearlo, voy a hacer como si fuera un espejo acá. Lo voy a voltear nada más. Es decir, esto se puede transformar en Q que implica a P. Si tú te fijas y si tú te das cuenta, la flechita está apuntando del Q al P en el primero y en el segundo también está apuntando del Q al P. O sea, vendría a ser prácticamente lo mismo. ¿Lo ves? Lo estamos convirtiendo en una implicación. Del Q estamos apuntando al P. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá en la premisa número 1. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Mira, vamos a apuntar de la negación de R, vamos a apuntar a P o negación de Q. Listo, ¿lo ves? Y vamos a colocar acá la premisa número 2, que negación de R. ¿Quién trabaja con un implicador? El que trabaja con un implicador es el ponendo ponens o el tolendo tollens. Cualquiera de los dos trabaja con un implicador, cualquiera de los dos. En este caso nosotros vamos a trabajar con el modelo inferencial del ponendo ponens. El ponendo ponens es el modelo inferencial, lo voy a escribir acá. El ponendo ponens. Elimina las iguales y la de arriba te queda igual. P o negación de Q. Listo. Y esta es mi conclusión. A través del modelo diferencial del ponendo ponens. ¿Lo ven? Entonces buscamos dónde queda por acá P o negación de Q, porque esa es la clave correcta y la marcamos. La letra A. Esa es la clave para la 1, la letra A. Vámonos con la número 2. Vámonos con la número 2. Bajamos un poco y vamos con la 2. A ver, número 2, ¿ya? Número 2 ahora. A ver. Ya saben, convertimos ese... El primero sí es un implicador, así que no hay problema. Mira, el primero es un implicador. El segundo, en este caso, es un replicador, pero lo podemos transformar en implicador si hacemos que la negación de Q apunte a la R.
¿Lo ves? Y ahora ya tenemos dos implicadores. Recordemos que regla de inferencia trabaja solamente con implicadores. Y es el silogismo hipotético puro. El silogismo hipotético puro trabaja solamente con implicadores. ¿Qué es lo que hace? Elimina las iguales en diagonal y te quedaría primero P y después R. Esa es la conclusión. Y buscamos esto en la respuesta y la clave correcta sería la letra B de bebito. Esa es la clave correcta para la 2, la letra B de bebé. Vámonos ahora con la número 3. En la número 3 tengo bicondicionales, mira, ve. Solamente bicondicionales. Entonces, ya sabemos qué se hace cuando tenemos únicamente bicondicionales o tenemos bicondicionales con o fuertes. Ya sabemos qué regla de inferencia se aplica acá. La transitividad simétrica. ¿Qué hace? Cuenta negadores. Vamos a contar cuántos negadores tenemos acá. A ver, contemos cuántos negadores hay para trabajar la transitividad simétrica o simetría. Contamos 1, 2, 3 negadores, ¿no? O fuerte. Ahí está. Se eliminan las variables P con la variable P y la variable R con la variable R y nos estaría quedando Q con S. Esa es la conclusión. Q o fuerte S. ¿En dónde estará Q o fuerte S? ¿Cuál sería la clave para este ejercicio? ¿Dónde estaría Q o fuerte S? ¿Dónde estaría la clave Q o fuerte S para este ejercicio? La letra D. Esa es la clave correcta. La letra D. Q o fuerte S, ¿no? Dado es la clave correcta para el ejercicio número 3. Vamos con la número 4 ahora. Número 4. A ver, la número 4 dice, negación de P, le escribo por acá, premisa 1, negación de P o Q. Escribo por acá la premisa 2, negación de Q o R. Escribo por acá la premisa 3, negación de R o S. Ok. Listo. Ahora sí. ¿Qué modelo inferencial trabaja con la O débil? ¿Qué modelo inferencial trabaja con la O débil? Modelo inferencial. El Toledo-Ponnens. Elimina las diferentes y te queda igual. Mira, vamos a eliminar a las diferentes. Eliminamos a las diferentes. La de arriba queda igual. Lo que tienes abajo te acompaña. Esa es la conclusión. Negación de P o S. Y la clave está en la letra B de bebé. ¿Lo ven? No es difícil. Si tú te aprendes las reglas, obviamente esto no es difícil. Si tú te aprendes las reglas. Vamos con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 ustedes me van a elegir a quién quieren trabajar. Hay 5 premisas. Entonces ustedes van a elegir a quienes quieren operar, a quienes quieren eliminar. A ver, supongamos que yo tomo a la premisa número 1. A ver, díganme, ¿con quién puedo eliminar a la premisa número 1? P que implica Q. ¿Con quién se podrá? ¿Con la 2? ¿Con la 3? ¿Con la 4? ¿O con la 5? ¿Qué te parece si yo coloco acá la premisa? Hola. ¿Qué te parece si coloco la premisa 5? Que dice Q que implica a U. Se podría eliminar el Q, ¿no? Por un silogismo hipotético puro, mira, se podría eliminar el Q. Ya hice la 1 con la 5. Pero todavía puedo seguir colocando debajo otra para poder eliminarla. La premisa 4. La 4. Q que implica a R. Muy bien. Y puedo colocar una premisa más para poder eliminar. La premisa 2. 2. R que implica la negación de S. Y ahora sí podemos utilizar el silogismo hipotético puro. Utilizamos acá silogismo hipotético puro. Eliminamos al Q, eliminamos a U y eliminamos a R. Y nos estaría quedando nuestra premisa 6. P
que implica a la negación de S, ¿no? Ya entonces nosotros hemos trabajado las premisas y nos queda solamente la premisa 3. Entonces vamos a colocar por acá la premisa 3. Premisa 3. O premisa 6, si ustedes quieren, o la 3, cualquiera de las dos en realidad, ¿ya? Cualquiera de las dos en realidad podemos colocar acá. Vamos a colocar la premisa 6 primero, a ver. Coloquemos la premisa 6 primero. Premisa 6. P que implica a la negación de S. Y la premisa 3, pero ojo, la premisa 3 si yo le coloco negación de P que implica a T, no se van a poder eliminar así, mira. ¿Por qué? Porque tienen diferente signo y no están en diagonal. Entonces necesitamos aplicarle una contraposición a la premisa 3. Premisa 6, P que implica la negación de S. Y por una contraposición a la premisa 3 me quedaría negación de T que implica a P. Así. ¿Ya? Y eliminamos un silogismo hipotético puro en diagonal y nos queda negación de T que implica a la negación de S. Esa sería la conclusión por un silogismo hipotético puro. Silogismo hipotético puro. ¿Bien? Y la clave sería la letra B de bebé. Entonces, ¿cuándo se aplica contraposición? Cuando no es la misma variable y no están en diagonal. Ahí se aplica. Vamos con la número 6. A ver, la número 6. Colocamos por acá, lo vuelvo a escribir, ¿ya? Voy a colocar la premisa número 1, negación de P que implica Q. La premisa número 2, negación de Q que implica a R. Y la premisa número 3, negación de R que implica a S. Todos son implicadores, muchachos. Todos son implicadores. ¿Qué regla de inferencia se aplica? ¿Qué regla de inferencia se da cuando todos son implicadores? Silogismo hipotético puro. ¿Pero qué nos dice el silogismo hipotético puro? Que se elimina la misma variable en diagonal. En diagonal. Bueno, en diagonal sí están, pero ¿son la misma variable? No. No, no son la misma variable. No son. Profesor, ¿una contraposición? No. Hemos dicho que la contraposición se aplica cuando no son la misma variable y cuando no están en diagonal, pero acá sí están en diagonal. O sea, están en diagonal, pero no son la misma variable. Entonces no se puede aplicar la regla. No vayas a hacer esto, ¿ah? Eliminas así y vais a decir que te queda negación de P que implica S. No, no, borra la A, ¿ya? Borra la A, no es la A, por favor, ¿ya? Borra la A. Unos de ellos sé que han marcado la A. No es la A porque no son la misma variable. Entonces no se puede, pues muchachos, no se puede. Y si no se puede, pues simplemente no es posible, nada más. Esa es la clave. No es posible, enano. Enano. Esa es la clave. No es posible. Vamos con la número 7. Vamos con la número 7. A ver. Vayan buscando el modelo inferencial que se va a aplicar en el ejercicio número 7. ¿Ah? Premisa 1. P bicondicional negación de Q. Y la premisa 2. P o negación de R. Modelo inferencial que se va a aplicar acá. Ponendo ponen. Un ponendo ponens. ¿Por qué? Porque vas a eliminar a las iguales y te va a quedar igual. Negación de Q o negación de R. Y la clave correcta para este ejercicio está en la letra D. Nada más, así de simple, muchachos, es trabajar las inferencias cuando ya vienen formalizadas. Pues no, todo esto de acá ya ha estado formalizado, mira. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que formalizar? En primer lugar, quiero que presten atención al ejercicio número 8, ¿ya? El ejercicio número 8 lo voy a hacer por acá. Ejercicio número 8. Miren, en el ejercicio número 8, si ustedes se dan cuenta, muchachos, tenemos un esquema molecular de manera horizontal. ¿Lo ves? De manera horizontal. Si le aplicamos la ley de Morgan, nos estaría quedando negación de P y negación de Q, que
que implica a la negación de P, ¿verdad? Eso nos estaría quedando. Bien, este es un ordenamiento horizontal. ¿Te acuerdas de las estructuras que yo te mencioné? Existen estructuras verticales y existen estructuras horizontales. Entonces, y acá nos están preguntando si es válido, si es tautológico, qué cosa es. Entonces, muchachos, acá lo que nosotros podemos hacer para determinar la validez en una estructura horizontal, para que tú determines la validez, negación de P y negación de Q, que implica a la negación de P, es hacerle una tabla de verdad. Hacerle una tablita de verdad. Es hacerle una tablita de verdad. Si tú le haces una tablita de verdad y el resultado de la tabla es una tautología, quiere decir que también es válido. A ver, le hacemos una tablita de verdad. Negación de P y negación de Q me quedaría 0, 0, 0, 1. Negación de P me quedaría 0, 0, 1, 1. Y el implicador busca el 10 y lo hace falso, ¿no? No hay ningún 10 acá, entonces no habrá ningún falso. Todos serán verdaderos. Mira, todos son verdaderos. Entonces, esto es una tautología, pues. Y al ser tautología también es válido, ¿ok? Es tautológico y es válido. La 2 y la 4 serían las claves. Esa es una manera de hacerlo, por tabla de verdad. La otra manera de que tú puedes también resolver este ejercicio es una estructura vertical. Premisa, negación de P y negación de Q. Estructura vertical, mira. Y la conclusión, negación de P. Entonces tú tienes que identificar qué tipo de regla, ha sido utilizada acá. ¿Qué tipo de regla de inferencia? Identifica qué tipo de regla ha sido utilizado para que a partir de estas premisas lleguemos a esta conclusión. Y la regla pues es la simplificación. La simplificación. Esa es la regla. Entonces quiere decir que como hemos llegado a la simplificación, se ha aplicado una regla, por eso es válido. Y por eso también va a quedar tautológico. Dos maneras de poder demostrar la validez de un esquema molecular. ¿Ya? La clave es la letra C. Vamos a la número 9, muchachos. Formalicemos. A ver. Vamos formalizando acá. Yo te mencioné que quien separa las premisas. ¿Quién es el que separa las premisas? El conjuntor. Acá hay un pero. Acá hay un incluso. Acá hay un más aún. Aquí hay un pero. Aquí hay un más. Y nadie más, ¿no? Nadie más. No hay otro, creo. Sí, no hay otro, no hay otro, no hay otro. No, no hay otro más. Esos son las únicas que separan a las premisas. Entonces, lo que está antes y después son premisas. Vamos colocando por acá. Premisa número 1. Juan es ingeniero civil. Juan es ingeniero civil. Aunque sea deportista. Deportista. Premisa 2. Si Juan es ingeniero civil, entonces pertenece al colegio de ingenieros. Pertenece al colegio de ingenieros. ¿Ya? ¿Qué más? Si Juan es deportista, premisa 3. Si Juan es deportista, entonces es cierto que pertenece al colegio de ingenieros. ¿Ya? Premisa 4. Si Juan pertenece al colegio de ingenieros, obviamente Juan es contratista. ¿Ya? Premisa 5. Si Juan es periodista, entonces no es contratista. ¿Ya? Y la premisa 6. Juan no es periodista. Juan es maestro constructor. Listo. Tenemos en total 6 premisas, muchachos. 6 premisas, mira. Y vamos a elegir a quién trabajar, ¿ya? Vamos a elegir a quién trabajar. ¿Qué te parece si trabajamos la premisa 2 de que implica a CI con la premisa 3, CI que implica a O, con la premisa 4, pero la premisa 4 acá, perdón, la premisa 3 es esta, ¿no? La premisa 3, la premisa 4, la premisa 5. Pero a la premisa 5 le vamos a aplicar una contraposición a la de acá.
Una contraposición, ¿por qué? Porque yo quiero que se elimine con el O de encima. Son diferentes variables y no están en diagonal. Entonces una contraposición para que me quede O que implica la negación de P. Ahora sí. Y la premisa 6, negación de P que implica a M. Y ahora, muchachos, lo que tenemos que hacer es eliminar en sentido de una diagonal. Eliminemos en diagonal, mira. Ahí, ahí y ahí. ¿Lo ves? Silogismo hipotético puro. Nos estaría quedando D que implica a M. Ahora, premisa 1 con premisa 2 o al revés. Premisa 2 con premisa 1. Premisa 2 y C que implica a CI con premisa 1 y C y deportista. Listo. Vamos a trabajar ahora un ponendo pones, ¿correcto? Mírenlo bien. Un ponendo pones, ¿cierto? Ahí, mira. Un ponendo pones. Entonces trabajemos un ponendo pones. Eliminamos a las iguales y la de arriba nos queda igual. Lo que tienes abajo te acompaña. Pues acá hemos obtenido una premisa número 7 y acá hemos obtenido una premisa número 8. Y vamos a trabajar a la premisa 7 de acá con la premisa 8, pues. Trabajemos esas dos premisas. Premisa 7, D que implica a M, y premisa 8, D y colegio de ingenieros. Un ponendo ponens, un ponendo ponens. Se van las iguales y te queda igual. M y C I. Esa es la conclusión. M y C I. ¿Y dónde está la clave? La clave está en la letra D porque dice Juan es maestro constructor. La E dice Juan no es maestro constructor. La de acá dice que Juan es periodista. La de acá dice que Juan es ingeniero civil, a menos que sea periodista. Así que la única que cumple es la letra D. Por simplificación, pues, por simplificación, te quedas con una o con la otra. Por simplificación, la clave es la D. Por simplificación, ¿ok? Vamos con la 10. Vamos con la número 10. A ver la número 10. Dice, cada vez, premisa número 1, cada vez que la selección peruana de fútbol entrena bien, entonces el entrenador Gareca queda satisfecho. Premisa número 2. O Gareca queda satisfecho o se pierde el partido. O Gareca queda satisfecho o se pierde el partido. Sino que es falso, premisa 3, es falso que no se compite y no se pierde el partido. No se compita y no se pierde el partido. Y premisa 4, es falso que se compita. Listo, ahí están mis premisas, ¿ok? Vamos a trabajar a la premisa 3, muchachos, a la premisa 3 con la premisa 4. Pero antes, a la premisa 3 le vamos a hacer una ley de Morgan, a la premisa 3. Y ahora sí con la premisa 4 de negación de C. Un tolendo ponens acá. Un tolendo ponens acá. Un topo. Se eliminan los diferentes y me queda igual. Premisa 5. B. Y ahora vamos a trabajar a la premisa 2, pues. La premisa 2 con la premisa 5. Premisa 2. SO fuerte P con la premisa 5 que dice P. Modelo inferencial acá. Ponendo tolens. Ponendo tolens. Elimina las iguales y te queda diferente. Premisa 6. Y ahora con la premisa 1, para terminarlo. Con la premisa número 1. Premisa 1. E que implica a S. Premisa 6. Negación de S. ¿Qué modelo inferencial va a ser este? Tolendo Tollens. Tolendo Tollens, ¿no? Un Tolendo Tollens. Entonces, por un Tolendo Tollens se eliminan a las diferentes y la de arriba me queda diferente. Listo. ¿Quién era E? La selección peruana de fútbol entrena bien. ¿Quién es negación de E? Es falso que la selección peruana de fútbol entrena bien. Dado. Esa es la clave para la número 10. Dadito. Ya, dado. Número 11. Número 11. Ahí está la número 11. Vamos a ver, número 11. A ver. La 11 dice. El gobernador de la región, premisa número 1.
¿Combate la delincuencia o no combate la delincuencia? Premisa 2. Si combate la delincuencia, entonces el índice de criminalidad baja. Premisa 3. Si no combate la delincuencia, entonces el gobierno se declara en estado de emergencia. Listo. Muchachos, quiero que se fijen ustedes en la premisa 1. Esta premisa 1 no va a intervenir para nada en la solución, porque esta premisa 1 nos da una tautología. La premisa 1 es verdadera. D o negación de D por el complemento es verdadera. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar nosotros? En la premisa 2 con la premisa 3. La premisa 3, hagamos una definición a la premisa 3, ¿ya? Una O que niega la colita, mira. ¿Lo ves? Ya hice una definición, ¿eh? Una O que niega la colita. Y ahora que hemos hecho una definición de una O que niega la colita, vamos a aplicarle el ponendo ponens. Elimino las iguales y me queda igual. Y esa es la conclusión. Esa es la conclusión. I o E. Busquemos. La A dice, el gobernador de la región combate la delincuencia y es facilitado. No. La B dice, el índice de criminalidad baja o el gobierno se declara en emergencia. Ahí está mi clave. En la letra B. 11 BB. 11 BB. ¿Ok? No hemos tomado en cuenta la premisa 1 porque eso es una tautología. Y obviamente no va a determinar nada en la conclusión, así que solo la hacemos con las otras dos que nos quedan. ¿Preguntitas hasta acá? Dicen, Profesor, por contraposición saldría igual. claro, por contraposición te va a caer lo mismo porque son leyes de equivalencia. Te va a caer lo mismo. Las equivalencias son lo mismo, pues, ¿no? Por eso dice equivale, ¿no? Idéntico, iguales. ¿Sí? Si ya haces contraposición, te va a caer lo mismo también. Listo, profe, gracias. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿todo bien? Vamos con la siguiente, número 12. A ver, la número 12. ¿Qué dice la número 12? Del argumento. Los embajadores son políticos siempre y cuando estudian relaciones internacionales. Premisa 2. Alan Wagner es embajador del Perú, así como los embajadores son congresistas. Los embajadores son congresistas. Premisa 3. Sin embargo, los embajadores estudian relaciones internacionales. Los embajadores estudian relaciones internacionales, a menos que no sean congresistas de diferentes partidos. Premisa 4. Aunque, si los embajadores son políticos, entonces, Alan Wagner no es embajador. No es embajador Alan Wagner. Y ya está, muchachos. Esa es nuestra formalización, ¿ok? Vamos a ver a quién podemos trabajar acá. ¿Qué te parece si trabajamos la 4 con la 2? ¿Qué te parece? A ver, 4 acá. Premisa 4. P, que implica la negación de A. Y a la premisa 2 le vamos a dar una vueltita, una conmutación, ¿ya? Una conmutación para que te quede acá la A y puedas hacer un tolendo tollens, ¿ya? Podamos trabajar un tolendo tollens. Elimina las diferentes y la de arriba te queda diferente. Listo. Premisa 5. Muy bien, ya trabajamos entonces la 2 con la 4. ¿Qué te parece si trabajamos la 1 con la 3? Vamos a trabajar la 1 con la 3, ¿ya? A ver.
Premisa número 1, E, P, biimplicador RI. Con la premisa número 3, RI o negación de DP. Y obviamente vamos a trabajar un ponendo ponens acá. Un ponendo ponens, ¿ya? Un popó. Eliminamos las iguales y nos queda igual. EP o negación de DP. Premisa 6. Entonces, en este momento nos toca trabajar las 5 con las 6, pues, ¿no? Trabajemos las 5 con las 6, a ver cómo nos queda. Premisa 6 va arriba. EP o negación de DP. Y la premisa 5 va abajo. Negación de EP y S. Un tolendo ponens para esto se eliminan las diferentes y queda igual. Negación de DP y S. Esa es la conclusión. Negación de DP y S, ¿no? Por conclusión. Aquí dice la 1. Los embajadores no son políticos ni tampoco son congresistas. Ya acá me queda embajadores de diferentes partidos, no son de diferentes partidos y los embajadores son congresistas. Así que la 1 no es. A ver la 2. Los embajadores políticos, los embajadores son políticos tampoco. Pues no, me queda embajadores son congresistas. La 3. Los embajadores son congresistas. Ahí está la 3, mira. Los embajadores son congresistas aun cuando no sean congresistas de diferentes partidos. Correcto, la 3. La 4, los embajadores son políticos. No, pues la 4 no es. Embajadores congresistas hemos dicho. Ahí está, por ejemplo, la 5. Dice, los embajadores no son congresistas de diferentes partidos. Así como también los embajadores son congresistas. Ahí está. 3 y 5. Esa es la clave. 3 y 5. Enano. Enano. Esa es la clave del ejercicio. Enano. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los conectores, ojo, cuando nosotros hablamos de los conectores principales, hablamos del conector de arriba. Por eso hacemos el ordenamiento, ¿no? ¿Qué modelo inferencial se va a aplicar acá? A ver, modelo inferencial que voy a aplicar ahí. ¿Qué modelo? ¿Quién? ¿Quién se aplica ahí? Ponendo ponens. Ponendo ponens. Un ponendo ponens. ¿Por qué? Porque tengo un implicador, pues por eso se aplica un ponendo ponens. ¿Lo ven? Por eso se aplica un ponendo ponens. Nada más. ¿Ya? No voy a aplicar un ponendo ponens si acá es un implicador también. O sea, no tiene nada que ver eso. Lo que interesa es el conector de mayor jerarquía, el de arriba, el de la parte de arriba, no el de abajo. El de abajo no me importa a mí. El de abajo ya saben ustedes que solo te acompaña. El de abajo no tiene nada que ver en la conclusión. Si acá es una I o si acá es una O, no importa. Eso no tiene nada que ver. Lo que interesa es el conector de arriba. Eso es lo que interesa, muchachos. El tolendo ponens trabaja con la O o no. Sí, aquí está la O, pues mira, ve. Ahí está la O, ve. ¿Y qué es lo que hace? Elimina los diferentes y la de arriba te queda igual. Lo que tienes abajo te acompaña. Listo. Ese es el tolendo ponens. Sigamos. Vamos con la 13. A ver la 13. ¿Qué dice la 13? Premisa 1. El sol se oculta temprano. Se oculta temprano el sol. Temprano. La T de temprano mejor, ¿ya? La T de temprano. El sol se oculta temprano, salvo que es invierno y nieva con frecuencia. Premisa 2. Apenas el sol se oculta temprano, naturalmente hace frío. Premisa 3. Si hace frío, entonces nieva con frecuencia. Listo. ¿A quién vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar a la premisa 2 con la premisa 3. Premisa 2, T que implica F, con la premisa 3, F que implica AN. ¿Qué modelo inferencial? Pues un silogismo hipotético puro. Silogismo hipotético puro. Listo. Y nos quedaría la premisa 4, T que implica AN. Ahora la premisa 4 con la premisa 1, pues la premisa 1 acá. T, O, I y N. Listo. Un ponendo ponens, un modelo inferencial del ponendo ponens acá. Se van las iguales y te queda igual. N, O, I y N. Muchachos, ¿estará todo esto en la conclusión? Así miren, N, O, I y N.
A ver, dice acá nieva con frecuencia, acá dice el sol no se oculta temprano, acá dice nieva con frecuencia y el invierno aparece, es invierno acá o el sol se oculta temprano y acá dice no hace frío. No veo eso de acá. Entonces, como no está esto en la conclusión, pues vamos a aplicar una ley de equivalencia. Ley de equivalencia, lo de acá, equivalencia por absorción. Equivalencia por absorción total. Se elimina todo lo de adentro, te queda N. ¿Y dónde está la respuesta? En la A. Ahí está N. Esa es la clave para el ejercicio número 13. ¿Ya? Y el último, a ver. Número 14, el último. Un constructo, premisa número 1. Un constructo es ideal y concreto, salvo que no es ideal y no es concreto. Así se formaliza. Premisa número 2. Un constructo es ideal. ¿Ya? Ahí. Ahora vamos a aplicar una regla. Pero antes de aplicar una regla, tú tienes que recordar que I y C o negación de I y negación de C, todo esto es la equivalencia de la bicondicional. Entonces, si es la equivalencia de la bicondicional, la premisa 1 diría I bicondicional C y la premisa 2 diría I. Entonces, todo esto con un ponendo ponens. Se eliminan las iguales y me queda igual. Ya está. Un constructo es concreto. La 2, definitivamente un constructo es concreto. La 3, la 4, perdón. Y la 5 es falso, que no sea cierto que un constructo es concreto. Y la 5, 2, 4 y 5. Da. Esa sería la respuesta para la número 14. ¿Ok? Esa es la respuesta para la número 14. Hay un espacio más para la número 15 acá. A ver, si hay un espacio más para la número 15. Vamos a borrar esto. Ya, a ver. Colocamos aquí arriba a la premisa 1, ¿ya? A ver, ¿qué dice la premisa 1? Dice, Kina Malpartida es boxeadora, a menos que sea atleta. Entonces voy a colocar, Kina Malpartida es boxeadora, a menos que sea atleta. Ya está. Premisa número 2. ¿Qué dice la premisa 2? Kina Malpartida es boxeadora olímpica, excepto que no tiene medallas de oro. Kina Malpartida es boxeadora olímpica, excepto que no tiene medallas de oro. ¿Ya? Y la premisa 3, ¿qué dice la premisa 3? Kina Malpartida no es boxeadora o tampoco es boxeadora olímpica. O sea, no es boxeadora o tampoco boxeadora olímpica. Listo. Vamos a aplicar el modelo inferencial que ustedes conocen como el Toledo Ponens. Se eliminan las diferentes y nos queda igual a o negación de M. Y esa es la conclusión. A o negación de M. ¿Qué dice la 1? Tiene medallas de oro, por lo tanto es atleta. Claro, ahí está, definición de la flechita. ¿Qué dice la número 3? ¿Es atleta o no tiene medallas de oro? Correcto, también es la número 3. ¿Qué dice la número 4? No tiene medallas de oro, salvo que no sea atleta. No es la 4. Entonces, la 2 tampoco es, ¿no? No es ni la 2 ni la 4. No es ni la 2 ni la 4. Entonces, la 5, a ver, dice, es mentira que Kina Malpartida no es atleta y tiene medallas de oro. Por ley de Morgan, A o negación de M también. La clave sería la letra BB. Esa es la clave para el ejercicio número 15. Y bueno, ahí tienen algunos ejercicios más. La número 16 se hace como la número... ¿qué número fue? La número 8. La 16 se hace igual que la 8. La 17 formalizamos nada más. Está sencilla la formalización. Ya, ahí tienen entonces, muchachos, 4 ejercicios más que pueden resolver ustedes. ¿Ok? Esto ha sido todo, muchachos. Ya les comparto entonces la práctica que hemos hecho y también la teoría para que ustedes puedan repasar. Cuídense, nos vemos hasta la próxima semana. Muy buenos días con todos. Chao, chao.